Bueno, ahora sí, entonces oficialmente buenas tardes para todos, bienvenidos. Tenemos 19 estudiantes, entonces bienvenidos a todos. Eh, Nada, pues deseando que estén muy bien, que se encuentren muy bien, que estén haciendo algo para controlar este frío tan tremendo que se siente. No, no sé si de pronto es aquí en la universidad nomás, pero bueno. Otra cosa, tener en cuenta que ya desarrollamos una reunión previa con el líder general del proyecto, con los líderes y auditores. Considero yo que ya la información habrá sido compartida, ¿sí? Diseminada, difundida con todos los integrantes del grupo. Mm, si no es así, que yo considero que es todo lo contrario, pero si no, ahorita tendríamos un espacio donde ustedes puedan charlar, ¿sí? Incluso puedan adelantar actividades propias de esas tareas, de esas actividades que debemos hacer, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, que es nuestro desarrollo ágil, ¿sí? Vamos a hablar sobre ese desarrollo ágil enmarcado no solo en la construcción del software, sino en el desarrollo de proyectos. Entonces vamos a irnos por acá. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando nosotros hacemos proyectos, cuando desarrollamos, comenzamos a hacer ese ciclo de vida de un proyecto, en la gestión de proyectos de TI tenemos que resolver tres interrogantes básicos, tres interrogantes de partida para poder trabajar. ¿Sí? Lo primero es por qué nosotros vamos a desarrollar ese proyecto. Entonces, básicamente, al decir que por qué vamos a desarrollar ese proyecto es un problema que se está presentando, una oportunidad de mejora que podemos tener en este caso, ¿sí? Entonces, ese proyecto en este caso nos va a ayudar a nosotros o esa necesidad, esa problemática, esa actividad, esa exigencia, esa necesidad, pues nos va a permitir a nosotros trabajar, generar una solución, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos o tenemos que plantear es el por qué vamos a desarrollar ese proyecto. Yo no puedo desarrollar un proyecto porque sí, es que me pareció agradable crear una aplicación que me permitiera hacer que un celular caminara. Bueno, pero ¿dónde está el fundamento, sí? Toda esa parte. Lo segundo es ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer ese proyecto? Qué aportes vamos a generar? ¿Qué aportes vamos a contribuir o cuál va a ser nuestra contribución en este caso? ¿Sí? Que si lo aplicamos directamente al proyecto que estamos teniendo en cuenta, pues el por qué, la necesidad de esa exigencia que tenemos por parte de la universidad de implementar un software, un laboratorio de software especializado. ¿Para qué va a ser ese software? Lo que nos va a ayudar es a mejorar las competencias de los estudiantes, ¿sí? A tener laboratorios especializados, a tener una mejor infraestructura para nuestro trabajo, tanto a nivel de docente para la enseñanza como a los estudiantes en su formación. ¿Y cuáles van a ser los resultados? ¿Qué producto nosotros vamos a entregar? Entonces, en el caso de nosotros aplicándolo al proyecto, ese producto sería esa propuesta, ¿sí? Esa propuesta que vamos a generar para el desarrollo y la implementación de ese laboratorio especializado de software, ¿sí? Entonces, miren cómo a partir de esas tres preguntas, que planteamos en cualquier proyecto, ¿sí? De una forma muy superficial las estoy respondiendo de acuerdo a algo tangible, de acuerdo a algo real que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, siempre en un proyecto de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre debemos tener en cuenta eso. Incluso, no necesariamente en un proyecto de nuestra área del saber. Cualquier proyecto nace de una necesidad, cualquier proyecto va a generar un entregable, un aporte, una contribución, medido a través de qué? De los resultados. ¿Listo? Entonces tengamos muy en cuenta esa parte. Cuando hablamos de la gestión de proyectos, ¿sí? El gestionar proyectos implica desarrollar un proceso compuesto por acciones, ¿sí? Por acciones que van encaminadas, que van relacionadas a cumplir unos objetivos y a obtener unos resultados, ¿sí?
Por eso se habla mucho que en un proyecto yo debo tener un objetivo general. ¿A dónde voy a llegar? Y ese objetivo general, al cumplir ese objetivo general, ¿qué resultado me va a generar? ¿Sí? Por otro lado, podemos decir que ese objetivo general o ese objetivo de mi proyecto lo que me va a ayudar es a responder esa pregunta problema. Ese interrogante que teníamos acá, ¿cierto? Esa necesidad, vamos a responderla o vamos a resolverla con el objetivo o los objetivos que planteemos. Y a partir de esa necesidad resuelta, pues lo que vamos a generar son resultados. Entonces, cuando logramos o para lograr esta meta con los proyectos o la gestión de proyectos, lo primero que nosotros debemos hacer es, debemos aplicar esos conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a todas las actividades relacionadas con el proyecto. Todo esto encaminado a satisfacer las necesidades de los stakeholders o de las partes interesadas. ¿Sí? Entonces, aquí por eso nosotros formamos grupos, tenemos unos grupos, unas personas con unas tareas específicas, para que desde su experticia, desde su habilidad, desde su conocimiento, aporten en el desarrollo de las actividades asignadas para cada actividad. A partir de eso se logra, o todo esto se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de gestión. Y tenemos algo acá puntual, muy diciente, muy bien estructurado, que son la gestión de proyectos de PMI. Toda gestión de proyectos en esta área maneja normalmente 6 fases, ¿sí? Tendríamos el inicio, la planificación o planeación, la ejecución o el desarrollo del proyecto, el seguimiento y control, perdón, son 5, seguimiento y control, y por último, el cierre, ¿sí? Entonces, todo nuestro proyecto nosotros debemos enmarcar en eso. Si observamos algo con lo que venimos trabajando o con la planeación que se ha hecho, nosotros ya comenzamos en un inicio donde hicimos una reunión inicial, valga la redundancia, donde se asignaron tareas, ¿sí? Y ya estamos pasando o ya estamos en la parte de planificación, porque se asignaron tareas, se definieron roles y esas personas involucradas en el proyecto están designando a su vez tareas, estamos determinando aquellos aspectos a controlar, aquellas fechas para trabajar y demás, ¿cierto? Ya después de eso, de esa planeación, comenzamos esa ejecución donde vamos a, bueno, listo, nosotros nos comprometimos a entregar esto, debemos comenzar a trabajarlo, a desarrollarlo y demás. ¿Sí? Viene ya el seguimiento y control, que si lo vemos desde la perspectiva ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, de los roles que definimos, aquí juega un papel preponderante nuestros auditores, ¿sí? Porque es que ellos son los que nos ayudan a decir, venga, realmente estamos cumpliendo el cronograma, ustedes se comprometieron a esto, los líderes de proyecto también ayudan a ejercer esa actividad de seguimiento y control, ¿sí? Un proceso que se determina y no se controla, no se hace un seguimiento, es un proceso que tiende a fallar. Así de simple y sencillo. Y por último, pues en el cierre debemos mirar si realmente fueron obtenidos los resultados, lo que nos comprometimos, cumplimos el objetivo, ¿sí? Para concluir nuestro proyecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo ideal es que en estos proyectos nosotros, desde la parte de la ingeniería, tenemos una metodología propia para todo eso, que se basa en el PMI, en el PM Book, ¿sí? O el libro de administración de proyectos, ¿sí? El PM Book del PMI o el Project Management Institute, básicamente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a implementar una metodología de gestión puntualmente que permita organizar mejor un proyecto y obtener mejores resultados, ¿sí? Nosotros anteriormente podíamos desarrollar proyectos sin necesidad de aplicar una metodología y puede que llegáramos ¿cómo se llama? A aplicarlos sí o no. Sí, perdón, aplicarlo no, a cumplirlo o a terminarlo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos que tener presente? Cuando implementamos una metodología, cuando hablamos de un método, cuando hablamos de unos pasos secuenciales, ellos me van a ayudar a cumplir mejor. O sea, que si nosotros cumplíamos anteriormente sin implementar una metodología, ahora vamos a cumplir en un menor tiempo, ¿cierto? En un menor tiempo,
¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? De una forma más rápida, más ágil, los resultados van a ser mejores y van a ser de calidad, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a nosotros en este caso. Entonces, teniendo en cuenta nuestros manifiestos ágiles, que ustedes ya conocen por allá, cuando veían clases como ingeniería del software, arquitectura de software, ¿sí? Esos manifiestos ágiles son basados por el Project Management Institute, ¿sí? O el Instituto de Administración de Proyectos. Entonces, esos manifiestos ágiles no solo se implementan o no solo se trabajan en el desarrollo de software, lo podemos aplicar también para esta parte de gestión de proyectos. Entonces, esos manifiestos ágiles, porque no soy partidario de hablar de una metodología ágil, porque en el caso de manifiestos o de técnicas o de marcos de trabajo ágiles como lo son Scrum, OpenApp, XP, ¿sí? Ellos nos dan unas buenas prácticas para el desarrollo de nuestros proyectos, mas no nos establecen un paso a paso como lo hace el PMI, como lo veíamos anteriormente con el inicio, planeación, ejecución, con seguimiento y control y cierre. ¿Sí? Pues aquí en este caso, el desarrollo ágil de software no es más que una metodología de gestión de proyectos adaptativa, ¿sí? Esos parámetros que nos dice Scrum, XP, OpenApp, nos ayudan a adaptar ciertas características para desarrollar proyectos. Incluso si ustedes revisan, si ustedes recuerdan el origen de Scrum, Scrum es como tal una jugada del fútbol americano. ¿Sí? Y a partir de esos preceptos que aplican los entrenadores y jugadores en esa jugada, se logró estipular que esos parámetros que utilizaban allá podían aplicarse de una forma adecuada al desarrollo ágil. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta particularmente en los proyectos de software? Primero que el software es un producto no tangible, eso es una cosa que debemos tener en cuenta desde antes de entrar a la universidad, cuando nos decían por allá que en informática básica nos decían que el computador estaba compuesto por dos grandes componentes, el hardware y el software, que el hardware era toda la parte física que nosotros encontrábamos, como teclado, mouse, monitor, y que el software era todo lo intangible, los programas, ¿sí? Entonces, partiendo de esa definición, por allá, no sé si a ustedes les sucedió, a mí sí, eso fue lo primero que me enseñaron por allá en informática en el colegio. Entonces, partimos de ese precepto, de ese punto que el software es un producto intangible. Puede probarse de acuerdo a una determinada funcionalidad, puede rehacer funcionalidades o desarrollar nuevas cuando nuestro software es adaptable, cuando cumplimos con esas características a nivel del software. En este caso, teniendo en cuenta estos preceptos, pues los proyectos de software tienen la posibilidad de gestionarse a través de diferentes metodologías. En este caso, como yo les digo a ustedes, no son tanto metodologías, sino son técnicas, marcos de trabajo, marcos de buenas prácticas a la hora de desarrollar software o a la hora de desarrollar proyectos en tecnologías de la información. Entonces, a nivel de esto tenemos metodologías de gestión para el desarrollo de los proyectos que pueden resumirse en dos tipos de enfoque, los enfoques ágiles y los enfoques predictivos. ¿Sí? Cada uno de estos enfoques presenta una diversa variedad de propuestas que pueden aplicarse. ¿Sí? Cuando hablamos de enfoques ágiles, pues tenemos Scrum, tenemos Kanban, tenemos XP, tenemos OpenApp, tenemos RUP, tenemos la, el- el- la técnica basada en componentes, creo que se llama, ¿sí? Podemos tener en cuenta para trabajar en eso. Entonces, cuando hablamos de ese enfoque ágil es que nuestros proyectos van a ser o debemos desarrollarlos en un periodo no muy extenso, ¿sí? No muy extenso. Tenemos poco tiempo para trabajarlo, necesitamos de un equipo competente, necesitamos hacer tareas o necesitamos plantear tareas, hacerlas y cumplirlas. Que si ustedes observan, eso es lo que nos dice aquí la imagen. ¿Qué vamos a hacer? Lo hacemos o lo cumplimos y lo entregamos o lo dejamos listo. Entonces,
¿Qué diferencias tenemos entre esos dos enfoques que hablábamos anteriormente? Cuando decimos que es un enfoque predictivo, es aquel que plantea el abordaje estricto de un proyecto sobre la base del cumplimiento en tres aspectos. El alcance, el costo y el tiempo. ¿Sí? Entonces, miremos que ese enfoque predictivo, ese enfoque tiene como un denominador, como paradigma, en este caso, el trabajar a nivel de alcance, costo y tiempo. Y lo que va a permitir o lo que va a proponer la definición detallada del alcance del proyecto, la estipulación precisa de tiempo y cuáles son los costos en los que vamos a incurrir. El enfoque ágil, por su parte, lo que nos va a decir a nosotros es que plantea los proyectos desde el cumplimiento de un objetivo más amplio, el cual es entregar un software con el mayor valor posible. A partir de esto definimos el alcance global o el comienzo para ir luego incrementando en diferentes fases. Entonces aquí es donde viene nuestro desarrollo iterativo e incremental. ¿Sí? Dejamos de un enfoque predictivo que podríamos hablar de esa metodología en cascada, ¿sí? Que es lo que normalmente nosotros utilizamos en software, que comenzamos y desde que no cumplamos esta tarea no podemos pasar a la segunda y para pasar a la tercera tengo que haber cumplido la segunda. Eso lo debemos tener muy presente. En este caso no. Los enfoques ágiles, las técnicas o métodos de desarrollo ágil de proyectos, lo que va a decir es que debemos ir trabajando paralelamente en diversos aspectos. Y si ustedes observan dentro de la planificación de tareas que hemos hecho, básicamente nos estamos enfocando a esa parte. Que debemos tener muy en cuenta, debemos tener muy presente esos ciclos que vamos a trabajar. Bueno, entonces continuamos por acá que se me hizo. Listo. Entonces, ¿por qué usar una metodología? ¿Por qué usar un marco ágil de trabajo? ¿Por qué utilizar o por qué implementar eso? Algunos de ustedes que de pronto están viendo conmigo clase o vieron clase de arquitectura de software, hablamos en algún momento por allá y me imagino que en ingeniería de software también debieron hablar eso, sobre la crisis del software. ¿Sí? La crisis del software lo podemos resumir en esa imagen que ustedes encuentran ahí en pantalla, donde nosotros como desarrolladores, como ingenieros, creamos software que no se adaptaba a los sistemas. ¿Sí? Lo creábamos porque nosotros considerábamos que debería ser así. Nos importaba era lo que nosotros pensáramos, la solución que planteáramos, más no las necesidades de nuestro cliente o de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, se generaban muchísimos problemas a nivel de eso porque no estábamos satisfaciendo las necesidades del cliente. Y entonces lo que estábamos obligándolos a ellos es a adaptarse cuando nosotros debíamos entregar una solución óptima para el problema que ellos tenían. O sea, no estábamos haciendo un análisis puntual de los requisitos de usuario, de los requisitos funcionales, de los objetivos de calidad, no. Lo que nos importaba era que a partir de una idea la manejábamos como nosotros deseábamos y entregábamos un producto que nunca se adaptaba a eso. Con el pasar del tiempo se empezó a observar que eso no podía seguir así, ya las personas comenzaron a capacitarse, a manejar mejor estos temas y lo que desencadenó esto es que nosotros tuviésemos que mejorar a nivel del desarrollo del software, a que el software no fuera para personas especializadas en el área de sistemas, que para desarrollar un software tengo que tener una maestría o un doctorado en eso, no. Y aplicamos algo que es un poco grosero, pero es muy diciente en el caso del desarrollo de software, y es que un software debe ser categoría AB, un software debe ser categoría anti-brutos, ¿sí? ¿Por qué categoría anti-brutos? Y lo que les decía a ustedes, es una frase muy grosera, muy tosca, pero es prácticamente lo que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de un software anti-brutos o un software categoría AB, quiere decir que ese software lo puede utilizar cualquier persona con conocimientos mínimos en el área de sistemas. No tengo que tener una especialización, un doctorado, una maestría para trabajar en X software. ¿Sí? Eso lo debemos tener muy presente, eso lo debemos tener muy detallado para poder trabajar. Entonces, el software debe proporcionar alternativas de solución a las necesidades del cliente, punto. ¿Sí? Si yo voy a comprar un vehículo en este momento, la necesidad que voy a suplir es la del desplazamiento.
Pero si yo compro un vehículo que no me sirve o que no le sirve el motor, que vive cada rato en el taller, no estoy generando alternativas, por el contrario, estoy generando más problemas a lo que venía trabajando, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, a partir de eso, a partir de esa crisis del software, nos obligamos o nos vemos obligados a implementar técnicas de desarrollo ágil o tradicional para mejorar la calidad de nuestro servicio. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, pregunta, inquietud? Yo tengo una pregunta, Inge. Señor. Inge, lo que pasa es que en una pequeña experiencia que tuve en una empresa de Bogotá, no se pudo entender al cliente. O sea, y eso que la empresa siempre es responde. O sea, ¿qué sugerencia hay ahí? Porque a veces el cliente es tan complicado que pareciera que cuando se cumplen unos requisitos, el señor pide más requisitos. Y lo que pasó esa vez que, pues, con el equipo de trabajo, a una persona que yo ayudé, fue que el cliente escogió el primer programa que se hizo el primero. O sea, que fue como tan, o sea, yo no sé cómo llamarlo, Inge, pero es que, ¿cómo se soluciona eso? Porque cuando ya definitivamente el cliente no, como que es como tan fastidioso, perdón la palabra, pero esa es como la palabra. ¿Cómo se tiene esa paciencia? Porque para terminar escogiendo el primer programa que se realizó, entonces no sé, no sé qué decir. Bueno, esa situación se presenta más digamos, de lo habitual. Es una situación, pues me causa algo de risa, pero ¿cómo se llama? Es esos clientes que uno nunca quiere tener, ¿sí? O sea, es esos clientes que uno dice como que, uy, llegó este señor, esta señora, por favor atiéndalo usted, ¿sí? Algo así, digamos, a nivel de ventas y demás. Esos clientes indeseables. ¿Qué pasa? ¿Cuál podría ser? O sea, no tendríamos nosotros un manual para poder resolver esas situaciones cuando eso suceda. ¿Qué podemos tener en cuenta? Si esa persona viene a nosotros a buscar una solución a nivel informático, a nivel de desarrollo y demás, debemos dejar claro desde un inicio en esas reuniones, por ejemplo, si vamos a aplicar alguna técnica para el desarrollo y demás, en esa reunión de inicio, en esa concepción del desarrollo del software, debemos dejar muy presente los roles, ¿sí? Entonces, usted, Brian, usted es el cliente, necesito que me cuente cuál es su problema. Entonces, digamos, en estos puntos de negociación es ideal asistir con un equipo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Juan Diego es muy bueno a nivel de oratoria y Jenny es muy buena a nivel del manejo de emociones de los clientes, que ellos trabajan conmigo en la empresa y yo soy el encargado de toda la parte del software. Entonces, vayamos los tres y generamos un plan para poder obtener la información. ¿Qué pasa? A veces nosotros utilizamos ya tanto nuestro lenguaje técnico que no nos sabemos entender o no nos hacemos entender. Entonces, si yo en este momento mi cliente es, por ejemplo, miremos por aquí a Laura Valentina, por ejemplo, Laura Valentina es mi cliente, es la representante de una empresa que necesita un software. Pero resulta que Laura Valentina, ella es, no sé, abogada, administradora de empresas, contadora pública, bueno, otra profesión alejada netamente de los sistemas. Yo debo llegarle a ella, yo debo llegarle a ella para explicarle y para explotarle toda la información que tiene de una forma adecuada. Yo no puedo llegar, y es una opción que nosotros cometemos en muchísimas ocasiones, es llegar a decirle, venga, listo, este es el problema. ¿Usted quiere una aplicación de escritorio o una aplicación web? ¿O una aplicación móvil? Entonces, la persona cuando no sabe, dice, no, es que yo quiero un programa que me permita controlar lo que debo hacer. Y entonces uno queda como que, bueno, no me está entendiendo. Lo que pasa es que no me está entendiendo porque no me estoy haciendo entender. Si yo veo que la persona no tiene conocimientos avanzados en toda esta parte, pues yo voy a decirle, venga, listo, nosotros le ofrecemos diferentes soluciones. ¿Cómo quiere que el software o la aplicación que usted va a crear o que nosotros le vamos a crear funcione? ¿Usted quiere que solo funcione en su computador? ¿Sí? Como cuando usted instala Word y le funciona en su computadora ahí, o usted quiere que esta aplicación pueda acceder desde Internet, como cuando usted ingresa a Google, o quiere que funcione en su celular, como cuando usted descarga Instagram o WhatsApp para eso.
Ah, bueno, entonces, ya así cuando yo le doy esos ejemplos, ella me dice, no, venga, lo que pasa es que yo quiero que los clientes puedan ingresar a través de Internet, así como hacen con las redes sociales, y puedan hacer las actividades. Ah, bueno. Entonces, ahí ya estamos obteniendo información de que ella desea una aplicación web. ¿Sí? O no, esa aplicación la voy a utilizar yo solo porque trabajo en mi computador y solo necesito eso porque no confío en nadie más en la empresa y yo soy el que va a administrar todo eso. Bueno, es una aplicación de escritorio, ¿sí? Entonces, es jugar con eso, pero también asimismo desde un principio dejar muy claro, ¿sí? Dejar muy claro que venga, usted es el cliente, usted es el demandante del servicio, los que sabemos aquí somos nosotros, no rayando con la arrogancia, ¿sí? No rayando con la arrogancia, pero sí, venga, listo. Usted nos proporciona la información, nosotros ofrecemos estas propuestas. Cada propuesta, entonces, ser muy claros en esa parte de la, digamos, de la delimitación de las propuestas y demás. Digamos, como para resumir esa parte, no hay una opción mágica para yo decirle a usted, mire, tiene que amenazar al cliente para que no lo moleste. No, o sea, no hay no hay, ¿cómo se llama? No hay una respuesta mágica, una actividad que podamos hacer puntualmente ahí, porque los clientes siempre van a ser complicados, ¿sí? Y más de pronto aquellos clientes que de pronto sepan algo y consideren que saben mucho en eso, entonces comienzan, no, es que yo vi, es que a mí me dijeron, es que mi primo es ingeniero y mi primo me dijo que eso, ¿sí? Y empiezan ahí los inconvenientes. Entonces, es, digamos, rodearnos de un buen equipo, de un equipo multidisciplinario, para que nos ayuden a obtener la información y poder llegar a eso. Porque ese caso que menciona Brian, ese caso, hay situaciones donde uno le provoca decirle como que venga, más bien vaya, contrate con otra persona y renunciamos a eso, porque es difícil trabajar así con ciertas personas. No sé si de pronto ha quedado algo claro, Brian, en esa parte. ¿O quedó más confundido? Bueno, listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Bueno, entonces, actividad para esta clase, para que ustedes desarrollen. ¿Listo? Ustedes van a hacer una infografía sobre el manifiesto por el desarrollo ágil de software. Entonces, ustedes me van a decir qué es un manifiesto ágil, dónde nació, cuáles son los ejemplos o los principios que aplican estos manifiestos y unos ejemplos de eso, ¿vale? Entonces, esa actividad tendríamos una horita para hacerla. Ya voy a dejar el espacio en Ágora para subir. ¿Listo? Una infografía, no tienen que hacer un trabajo muy largo. Quiero que quede totalmente claro cuando yo hable del manifiesto ágil o de esas técnicas de desarrollo ágil, ¿sí? A través de esa infografía, poder comprender qué es, dónde nació, cuáles son los principios que trabaja y esos ejemplos de aplicación. ¿Vale? Esa sería nuestra actividad para la hora y 3 minutos que nos queda de clase. ¿Qué programa nos recomiendan? Uy, hay herramientas online para hacer infografías, por ejemplo, incluso gratuitas. Ya les digo, tenemos, por ejemplo, creo que está Canva. Sí, está Canva, se las voy a escribir aquí en el chat. Está Canva, está Pixar. En grupo, a ver, en grupo. No, individual. No es mucho lo que deben hacer ahí, ¿vale? Entonces ya les escribo otras aquí. Eh, mm, a ver qué otra tengo por acá. Infogram. Tenemos Genially. Cristian nos da ahí una que dice Vengash. No, esa sí no la conozco. Esas son, digamos así como las... Yo recomendaría mucho Canva, Infogram o Genially, ¿sí?
pero no, o sea, pueden trabajarla en la que ustedes se sientan más cómodos. La opción que nos ofrece Cristian, si la han utilizado o si quieren experimentar con ella, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes para comenzar a trabajar. ¿Debe llevar referencias? Preferiblemente, claro. Claro, porque recordemos que debemos respetar los derechos de autor, ¿no? Entonces, si nos basamos en algún documento o algo, pues lo ideal es darle el crédito a esa persona que se tomó todo el tiempo del mundo para construirlo y para que nosotros lo tuviéramos disponible acá para estudiar. Y ya estoy habilitando entonces en Agora el espacio para que lo suba, ¿vale? Entonces, vamos a detener yo creo que la grabación. Y quedaría pendiente por este medio de las dudas que puedan tener.